clase anterior la habíamos ya dejado, se había quedado suspendida ya, después que habíamos estudiado, ¿Cuándo quedamos? pues sí, porque estábamos en orden de sucesión y estábamos aquí los cinco elementos cósmicos, Pranayana, los siddhis mayores. Vimos los siddhis mayores y ahí se acabó. Entonces vamos a ver ahora el chaya. El chayas. El chaya, lo que significa. El chaya está bien descrito en Teosofía, cada rato vamos a encontrarnos con el vocablo chaya. El chaya es una energía electromagnética del espacio. Esta energía espacial es aquella energía que en el pasado dejaron los mundos que se acabaron, que se retiraron, que caducaron. Y voy a leer lo que está escrito. Es en realidad del manas inferior, es la sombra de la mente superior. Con el chaya se forman también los mayavilupas o cuerpos ilusorios que logran los iniciados. El mayavilupa es un cuerpo ilusorio que da una vida transitoria a los seres iniciados, a los grandes seres, para plasmarse en el mundo sin la necesidad de su vehículo físico. Es decir, produce mayavilupa, quiere decir cuerpo de ilusión. Este es un cuerpo a través de la mente. Se produce una plasmación en el físico, con una ideación fija de cómo habría de suceder, y ellos tienen el poder de plasmarse. Nosotros habíamos estudiado en la vez anterior que los siddhis mayores había uno que permitía a los hombres plasmarse. Hay varios, pero mira, estaba Agima, Lajima, Garima, pero bueno, vamos a buscar exactamente el nombre del que se trata. Estaba el Parahanya, que a través del Parahanya se podía en ellos hacer con su voluntad lo que necesitaran. Hacer una precipitación lo hacían con el Ishasukwa. El Vasishwa es otro poder, es un poder logrado para poderse plasmar y hacer con este poder de su voluntad otras plasmaciones. Por ejemplo, necesitan plasmar un cuerpo físico y usan los poderes del Kriya, o sea, de el Mayavilupa. Se llama Kriya la parte de la mente, es decir, con el poder mental pueden hacer su Mayavilupa, que es forjar los cuerpos ilusorios de vida transitorios. Con este cuerpo de vida ellos pueden permanecer durante horas o días plasmados en la tierra haciendo una misión. Se ha visto muchos casos, inclusive Villeira contaba de un caso que una vez en un gran proceso judicial de esta propia nación hubo un ser que se apareció allí en la reunión de los grandes y ayudó a que se consolidaran las leyes de la Unión de los Estados Unidos, y siempre se creyó que era un instructor con el cuerpo Mayavilupa, porque no era bien conocido. No se ha podido identificar, aparecen en los cuadros históricos. Todos los otros personajes son identificables. Se supone que ese es el maestro. Pudiera ser él, pero se supone que sea él. Nosotros exactamente no tenemos la versión exacta, pero bueno, pero ellos hacen estos milagros. Están tratando de abrir la puerta, ¿sabes? Y no puede entrar, ha dejado cerrado eso ahí. Mira a ver. Ah, sí, exactamente. Mira, en el billete de a 2 lo pueden ver. Aquí, mira acá atrás. El único que tiene sombrero puesto. El único que tiene sombrero puesto. Sí, déjeme ver. Yo tengo aquí también un billetico de oro. Lo voy a revisar después. Está aquí atrás. Ah, sí. Es el único que tiene sombrero. De todos ellos.
Bueno, pues parece ser que fue una virupa de un instructor que consolidó ciertos órdenes de ley y se logró dar paso a las leyes que hoy en día reinan sobre los Estados Unidos y la han hecho grande. Pero bueno, continuemos. La función del Chaya. El Chaya significa también conciencia, inteligencia, conocimiento interno, percepción, idea, imagen. Todas estas palabras pueden ser figuras, reflejos, se le puede considerar al Maya. Es en realidad un fenómeno de tipo de energía electromagnética. Él dice que con los chayas de los mundos abandonados por el desuso, ¿sí? Cuando un mundo termina la evolución como tal y se termina la evolución en él, esa energía electromagnética que fue la que usaron los seres que pasaron a la otra orilla, esas energías son tomadas por los instructores para formar con ellos los cuerpos, como dice aquí, son así, se crean, los señores de la creación proceden a la formación de las vidas conciencias de los animales, de sus almas. Quiere decir que como es un factor energetizado y ya tiene una cantidad de vitalidad porque ha sido usado y fortificado en la acción, se utiliza para formar las almas grupos de los animales. Habíamos hablado nosotros en el pasado que las almas grupos pertenecían al Isvara solar y que pertenecían a al segundo aspecto de su divinidad. Es una parte de vida, energía. Acuérdense que los poderes todos aparecen a través del segundo aspecto de la divinidad, toda la energía necesaria, inclusive Ohara. Pero esa energía de ese planeta que ya terminó, esa energía se lleva hasta otro planeta para utilizarla como alma. Se lleva a otro planeta. Los señores de la creación que crean las almas grupos de los animales que van a formarse. Y de esta forma, según la doctrina secreta, se le llaman así, que son así, ya por eso los animales, los hijos de las energías que dejaron a aquellos que partieron a la otra orilla. Actualmente se dicen que los animales son hijos de los hombres y es por esta versión, porque se utilizaron los chayas. No son hijos de los hombres que estamos aquí, ahora, sino de los que estuvieron allá, abandonaron ese planeta y fueron a otras evoluciones superiores y esa energía electromagnética que utilizaron en el mundo abandonado es la que es utilizada porque en la naturaleza no se desperdicia nada. Todo es utilizable y mucho más cuando son materias que están activadas. Esta materia ha sido activada por toda una humanidad gloriosa que pasó a la otra orilla. ¿Qué clase de magnetismo tiene? Electromagnetismo. Con él se construyen los almas grupos de los animales por los señores de la creación. Así que cuando nos hablen de chayas, ya ustedes saben que es esa energía dimanante del mundo abandonado y que actualmente constituye la evolución de los propios animales de nuestro planeta. De ahí que la doctrina diga que en cierta forma los animales son hijos de los hombres, de en realidad del chaya que dejaron abandonado. Bueno, vamos a continuar un tema de lo que está escrito para las clases aquí y vamos a estudiar un tema muy conocido en teosofía que se habla de los nidanas. De las nidanas. Nidanas. Las nidanas. Es un nombre, claro, todos estos nombres son específicos de un lenguaje arcaico. No es de uso contemporáneo, no lo usa el español, no lo usa el inglés, no lo usa el francés. Por tal motivo, son palabras sánscritas que se usan para el fin que tienen. Dar por conocimiento. Voy a leer lo que se escribió. Las nidanas son las causas de la existencia. Producto de las nidanas, nosotros es que existimos. Existimos por las nidanas. Si no tuviéramos ese tipo de vibración en nuestras auras, no existiríamos. Ahora, según, voy a leer este pedacito de lo explicado. Son realmente escandas de pasadas vidas. Son las 12 causas de la existencia o cadena de causación. Son cadenas de causación. Son un encadenamiento de causas y efectos desde la iniquidad de la existencia del hombre. Iniquidad.
de la existencia hasta la formación de los vehículos nirvánicos o mente espiritual. Quiere decir, desde la parte más inicua del hombre, más insípida del hombre, más infantil del hombre, porque los inicuos son los individuos que no creyendo en Dios, no conocen su propia divinidad, viven bastardamente como si fueran hijos bastardos de la divinidad. Y así es nuestra masa humana en este momento, que están en ese estado de conciencia, no saben que son divinos en esencia. Aquellos que lo creen empiezan a asistir a los centros religiosos a buscar la vibración espiritual, a ver si se le despierta el espíritu. A nadie se le va a despertar el espíritu hasta que no empiecen a latir en el ego los estadios de conciencia. Mientras que no tengamos la conciencia en la personalidad, en la tetra inferior, nosotros vamos a vivir la noche del alma, la ceguedad de esta manifestación, la iniquidad de esta vida. Cuando nosotros tengamos un despertamiento de la conciencia con una nivelación de conciencia al mundo causal o egoico, entonces ya aparecen las luces maravillosas del nirvana en sus descensos de octavas, porque no deja de ser cierto que los mundos descendidos o las distintas dimensiones del ego, que son de las 7 dimensiones a las 6 dimensiones, las 6 dimensiones visional, a la 5 dimensión que es mental superior, son octavas descendidas de esta vibración nirvana. En realidad su origen es nirvana, son octavas descendidas, pero no tanto lo cual poseen la esencia de la propia divinidad en el ego. Hasta que el hombre no entra y va vibrando y va elevando su nivel de conciencia a los niveles causales o egoicos, el hombre no entiende, no siente el Padre en el ser, no siente la divinidad y la presencia de la divinidad en su alma. Por tal motivo no le presta atención. Le presta atención una vez que la siente y es parte de sus vivencias. Las nidhanas son las causas del nacimiento. Pues vamos a estudiarlas porque hay 12 causas de nacimiento según un grupo de estudios, ¿no?, que se hacen. Dice, son un encadenamiento de causas y efectos desde la iniquidad de la existencia hasta la formación de los vehículos nirvánicos o mente espiritual. Vamos a ver la primera. La primera de todo es Hati. Hati es el nacimiento. Es el fenómeno a través del cual tu mundo nace con un vehículo en este mundo, pero que se considera una nidhana. Vamos a ver Haramarana. Haramarana es cuando entran en decreptitud esos vehículos de conciencia, y también se le dice Haramarana a cuando los escándalos pierden su actividad, cuando empiezan a envejecer en nosotros y se empiezan a alejar, dejan de vibrar. Ahora que el escándalo es el que te mantiene cierta idiosincrasia, especificidad de acción y de pensamiento, diferenciación dentro de todos los demás. Te hace diferente a los demás porque tiene una forma de vibrar única. Ese escándalo se pasa de encarnación a encarnación. Los escándalos o estados vibratos de la conciencia te esperan en las puertas mismas del nirvana, en el momento del devachan, en el momento del nacimiento del nuevo rayo primario. Las vibraciones te acompañan, que en realidad son las nidhanas. Son 12. Habíamos hablado de la primera, es Hati, la necesidad de volver a ser senciente en el mundo de la manifestación. Haramadana es la decreptitud de esos vehículos de conciencia, aún de esos escándalos. Baba es la causa del nacimiento. Es el deseo que tú acumulaste en vida anterior de tener una grandeza, de ser rico, o ser poderoso, o ser inteligente. Ese deseo quedó como una vibración, se reconoce como un escándalo. Vibratorio, que escándalo, te espera en la puerta del nacimiento futuro para volver contigo, porque es un deseo no cumplido, es un deseo por cristalizar. Para muchos el deseo es ser artista, tocar profundamente el piano, o el violín, o el acordeón. Entonces es un deseo vivo, muy vivo, muy fuerte, que pasa de vida a vida en forma de nidhana, para darle cumplimiento. Las nidhanas deben precipitarse, deben plasmarse y deben ser autocontroladas en el nacimiento. Todas las vibraciones, todos los escándalos que nacieron aquí deben desaparecer. Es necesario, te obliga al nacimiento. Por tal motivo, una vibración obliga a la próxima encarnación. Dejan de nacer los hombres que no tienen estas vibraciones. El individuo que se aparta del deseo de todo
porque concibe que la nada es el verdadero estado del ser, lo que para nosotros los humanos, que queremos el todo, la nada viene a ser la unidad del propósito real de la espiritualidad más alta. Nada posee entonces vibración o escándalo. Abandonan los escándalos y no tienen nidana, no vuelven a nacer. Para que suceda esto, el hombre tiene que nacer muchas encarnaciones y llegar a ganar su cuarta iniciación o convertirse en Arat, el venerable, el ser que no retorna por falta de nidana. Continuemos con las nidanas. Así que tenemos que en nidana, como baba, bueno, no, tú puedes, un iniciado. ¿Me prestas uno de ellos para seguirlo? Porque No sé tengo si aquí te queda. para- ¿Ya no te queda? No lo traes. Estoy buscando Oye, Spotify. las vibraciones, Coge. mira, te van a dar uno. Gracias. Las vibraciones, estas, fueron anuladas en el aratado. Eso no significa que la voluntad del arat está prohibida. Al contrario, ante él existen muchas posibilidades de trabajo. Y una de las posibilidades de trabajo es continuar naciendo en el planeta para servir de instructor a los demás hombres. Porque es una bendición que descienda a la tierra a nacer alguien que ya terminó, que no tiene nidana, que este hombre, por tal motivo, a través de él hay un electromagnetismo espiritual muy fuerte que circunda la tierra. Cuando nacen muchos arat a la tierra y seres aún superiores al arat a la tierra entera se crea un aura de vibración purísima que hace que los hombres que somos nosotros, llenos de estas vibraciones, dejemos de tener tantos escándalos, porque nos neutraliza la sed de ser sensible, el deseo extraordinario de ser sensiente. Eso es un adepto. Un arat. Un adepto, pero llega así. El adepto, el arat también tiene ese. Ya después de arat no tienes que nacer a la tierra. Ya el resto de tus evoluciones puedes hacerlas, si lo deseas, fuera del planeta. No necesitas la encarnación, porque ya murieron en ti las nidanas. Tú estás naciendo mientras que tengas nidanas. Entonces hemos visto que Baba es la causa de esa necesidad. Es debido a que tú has proyectado intereses, muy fuertes intereses que te obligan a nacer. Se llama Baba. Ahora, Upadana. Upadana es la causa creadora del Baba. Quiere decir que la causa es en realidad la necesidad del crecimiento del vehículo egoico. Si el ego no está terminado, hay necesidad de más encarnaciones para terminarlo. Recuérdense que las encarnaciones van a ser atrapadoras de energía. Nosotros vivimos en los pares de opuestos, donde vivimos la duata, más inferior, más densa. Nuestras energías se van a polarizar, o positivas o negativas. En estas polaridades quedan atrapadas las energías de las 700 encarnaciones y nosotros tenemos un gran caudal energético. Pero una vez que el individuo deja de tener la nidana, todas esas energías son absorbidas por el ego y el ego las utiliza para las creaciones de las cortes sacras o cortes elevadas, las cortes espirituales del ego. El ego crea el resto de lo demás. El vehículo del ego es un vehículo de información. La personalidad es el labrador que le da energía para la construcción del ego. A medida que un hombre es capaz de renunciar a la bipolaridad de la vida sensiente, cada vez que desapega las energías vuelan solas al ego, porque las energías no se gastan, las energías no se pierden, las energías retornan a su creador, en este caso al ego que las emitió en el rayo primario. Buenas noches. Entonces, toda la energía regresa. Por eso, que las nidanas son necesarias que dejen de ser para que se produzca esa desunión de la bipolaridad. Habíamos hablado aquí que entonces Upadana es la causa de Baba. Es la causa de que tú tengas deseo de las cosas. Ahora, hay una sed que tiene el ser cuando está en la conciencia egoica. Dentro del ego existen muchas moradas
muchas moradas. El ego no es una sola pieza. Es un gran vehículo de conciencia, el más alto vehículo de conciencia. Está bien formado por 7 rayos primarios. Los 7 rayos primarios los posee el ego. Y tienen energía vital de los logoris planetarios. Los 7 grandes ante el trono de Dios dejaron energía vital que las posee el ego. Porque el ego es un reflejo del amor. La moneda posee los 7 rayos primarios, el ego posee los 7 rayos primarios. Por tal motivo, esta vivencia del ego, estas energías del ego son tan importantes que necesita terminar de formar el cuerpo egoico. Las personalidades van a ir cediendo la energía para la construcción, son como ladrillos que van a formar los edificios del ego. Cuando el hombre desapega sus atrapamientos de los pares opuestos, si el hombre sigue apegado a los pares opuestos, me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, y vive para eso, está aumentando la energía de la bipolaridad. Pero cuando el hombre se da cuenta de que está trabajando por algo vano, de que ahí no está la causa real de la vida espiritual, entonces la desapega por desuso, ya no me quiero. Se dio cuenta de que no es así. Desapega, entonces la vibración desaparece. Desaparece la nidana que lo tenía pegado en la bipolaridad. Y la energía toda fluye hacia el ego y el ego la usa para la construcción de un ego perfecto. Recuérdense que nosotros esto, dicho en esta forma, impresiona como es energético o magneto electro espiritual. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros, lo vemos como que es una donación que está haciendo encarnación las personalidades al ego. Las personalidades son reflejos del ego y vienen en busca de información. Toda la información que logra una personalidad la absorbe el ego. Es como nosotros lo vemos. Es un centro que va a recibir toda la información de lo que lanza sus proyecciones, sus identidades. Nació una vida es una identidad del ego. Regresó esa identidad con una información y nutre al ego. Pero es que lo nutre de información y de energía para la construcción de las cortes altas. Ahora, una vez que el ego está terminado de formar, las nidanas desaparecen. Porque no es posible que él esté terminado mientras que las nidanas posean vibraciones en el cuaternario inferior. Está muy ligado a la evolución del ego. Así que un ego liberado no tiene nidana. Los maestros no tienen nidana. No tienen apego a los pares opuestos. Vamos a continuar. Krishna es la sed que siente el alma, el alma espiritual, dentro del ego, por una sensación, el deseo de nacer, el deseo de ser sensiente, de volver a tener sensorios, cuerpo, manifestación en los mundos tridimensionales, en los mundos de la bipolaridad, el deseo de regresar, él es una deidad. Y eso se llama Krishna. Sí, los dos me están pidiendo la palabra, uno de los dos. ¿Krishna o Krishna? Krishna. No, no confunda Krishna Trish. con té de tomar. Krishna, dime. Sí, porque usted ahora, yo siempre, tú sabes de Cuba, ¿no? El concepto lo tenía más limitado, pero ahora suena interesante como usted lo pone, porque yo siempre veía que era el deseo de nacer. Era lo que hacía sí. que uno, Pero era lo que ya hacía vemos, yo estoy despeduzando el deseo de nacer. Bárbaro, pero eso es lo que me resulta interesante, ¿no? Que era aquello que lo llamaba a uno a nacer entre una encarnación y la otra. Volver a la encarnación. Entonces ahora usted habla que es el deseo de experimentar sensación. Bueno, ese es Krishna, el deseo de ser sensiente. Ese lo sé. Sentido, tener Y eso, sentido. pero eso me resulta bien interesante. Entonces, el deseo de tener sentido, cuando el sentido Porque nacer es muy específico. cuando el sentido es del tacto, porque tú deseas tocar las cosas, se llama esparza. El deseo esparza, el deseo de tocar las cosas, el sentido del tacto. Existen más sentidos, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, Krishna es el deseo de ser sensiente. La sensación
se llama Vedana. La sensación que va a empezar a experimentar el alma cuando viene al nacimiento se llama Vedana. Viene con la alertidad necesaria para entrar en el mundo de la manifestación. Acuérdense que mucho antes del nacimiento hay un proceso que después yo te voy a complacer y te voy a traer, ya lo tengo fotocopiado, así que ya, pero no puedo adelantar la clase, ¿no? Que es cómo se nace, las causas del nacimiento, los fenómenos que ocurren antes del nacimiento, las leyes del nacimiento, y cómo se forman los fetos en el vientre con los auspicios de la sangre, de los ángeles. Eso yo lo tengo escrito, ya están laminados, los tengo con gráfica, los tengo perfecto, pero no se lo voy a traer ahora porque me espero un poco. Ya yo después Ese es el postre. llegará, sí, llegará. Ya te digo, lo tengo fotocopiado por ustedes. Digo, hecho en papel. Bueno, vamos a continuar. Esparza es el deseo, es la sensación de sentir el tacto. Es el deseo de ser senciente, de poder vivir, de ver la manifestación, de no estar porque nosotros vivimos un cuaternario inferior y tenemos la mente en el cuaternario inferior. No tenemos nuestros niveles de conciencia en el cuaternario. El hombre actual de este planeta o lo tiene en su parte emocional o en su parte mental inferior. Muy pocos lo tienen en el ego. Los hombres que tienen los niveles de conciencia en el ego son seres entregados a la vida superior. Los hombres normales hoy en día en la población, el 75, el 80%, hasta el 85%, viven en la noche del alma sin saber nada de que tienen una actividad espiritual eterna, de que son hijos del Eterno, que van a ser inmortales. No saben eso. No saben que son divinos en esencia y que son inmortales. Por tanto, digo, viven en el cuaternario inferior con niveles de conciencia o astrales o mentales. La mayor parte de nosotros, porque nuestra Tierra actualmente es muy pequeña. Yo le explicaba anoche a Abby, dentro de un grupo de otros que estábamos hablando de este tema, que la Tierra, yo quiero que se entienda de que no es capricho cuando se diga que es infantil. La Tierra no se dice que es infantil porque queramos. Mire, vamos a hablar de los niveles de conciencia un momentico y seguimos. El nivel de conciencia. Cuando un hombre se le pregunta, ¿y tú? Yo lo digo siempre igual. ¿Y tú? ¿Por qué haces eso? Eso yo lo hago porque me gusta. Me gusta. Oye, eso no es bueno. No me preocupa. Eso daña mucha gente. A mí no me preocupa. A mí eso me gusta. Y tú lo haces porque te gusta. Porque me gusta. Lo evalúa por aquí. El nivel es astral. El nivel de conciencia de él es astral. A través de lo que le gusta. Le preguntan a los, ¿y tú por qué lo haces? Yo, mira, a mí no me gusta. ¿Y por qué lo hago? Porque a mí me conviene. A mí sí me conviene hacer eso. Un muchacho le saco cantidad. Yo, eso para mí es importante. A mí me conviene. ¿Dónde tiene el nivel de conciencia? Lo tienen en la mente inferior. La mente inferior. Está razonando. Le preguntamos al tercero, ¿y usted por qué lo hace? Yo, a mí no me gusta. No lo hago porque me gusta. Yo no lo hago porque me convenga. ¿Y por qué lo haces? Porque lo tengo que hacer. Porque es mi obligación ante Dios. Yo tengo que hacer eso. Ese es un nivel, entonces, es espiritual. Él lo hace, no tiene nada que ver con la personalidad. Si nosotros vivimos en una casa, le decía yo, no podemos dormir con las puertas abiertas. Porque como los hombres tienen los niveles de conciencia en lo que me gusta, vaya y te lo cogen. O en lo que me conviene, vaya y te lo cogen. Pero si viviéramos en un mundo donde los hombres tengan el nivel espiritual, podíamos dormir con las puertas abiertas porque si entraban a mi casa era para beneficiarme, para ponerme un clavito en la pared, arreglarme que se estaba cayendo aquello, para algo bueno y se iba. Y yo podía dormir con las puertas abiertas de mi casa. No lo podemos hacer porque nuestro nivel actual de la humanidad no es precisamente espiritual, es o mental inferior o emocional. Es que la Tierra es joven, se considera un planeta joven. Hay planetas de mayores evoluciones como Venus, que tiene una evolución espiritual pura. Allí puedes dormir con las puertas abiertas. Aquí no puedes dormir con las puertas abiertas porque el nivel de conciencia es bajo. ¿Quién es mejor? ¿Ellos o nosotros?
Nadie es mejor que nadie. Somos estudiantes de distintos grados. Es como en la escuela. ¿Qué escuela es mejor? ¿El tercer grado o el séptimo grado? ¿Cuál es más bendita ante Dios? Los dos iguales. Y el primer grado igual. Y el preescolar igual. Son niveles de conciencia. Y allí están los que tienen que estar para aprender lo que tienen que aprender. Quiere decir, nosotros tenemos que saber respetar los niveles de conciencia. Cuídate del hombre que te roba lo tuyo, pero no lo maldigas y no lo persigas por eso, déjalo, no le des posibilidad de que cometa errores, sé su instructor, dale ayuda, pero no olvides que él no ha nacido lo suficiente. Se supone que el hombre debe vivir las primeras 100 vidas para explorarlo todo y las segundas 100 vidas para concebir la barbaridad y gustar de la barbaridad. Al principio en una forma vegetativa, la segunda ya obsesivamente, acumulativamente, egoístamente, porque en la segunda 100 vidas nace el egoísmo. La primera 100 vidas el hombre no es egoísta, pero en la segunda ya lo es. Quiere decir que se ha hecho egocentrista. ¿Tú crees que ser egoísta es mal? No, porque está ¿No? evolucionando. ¿Por qué? Está evolucionando. A ver, ¿y ustedes Salió de piensan lo que que ser otro- egoísta es malo? No es culpa de él, lo trae dentro. ¿Eh? No es culpa de él, lo trae dentro. Y él cree que está bien. Pero vamos a ver eso, vamos a estudiar eso. Mira, cuando un hombre, antes de ser un hombre, es un ente que vive en un alma grupo, es decir, animal, tienen una sola mente. El alma grupo es la mente y los poquitos sentimientos que tiene, sentimientos y mente. Ese es el alma de ellos. Tú tienes un alma para ti. Ellos tienen un alma para 20 o 30, o 100 o 200. Esa alma grupo es su alma. Esos seres salen a la calle y regresan, hacen lo que sea y regresan al alma grupo y depositan en el alma grupo el conocimiento que adquieren. Y se comparte conocimiento entre todos. Hubo un ejemplo que lo explica, que es muy bonito, a veces se ha hablado de eso, de unos monos, se educaron 20 o 30 monos para que enseñarlos a poner media, ponerse los pantalones, ponerse las ropitas, se ponían los zapatitos. Ellos mismos los enseñaron a poner esos zapatitos, a ponerse guantecitos, sentarse en la mesa como personitas. Eran como 15 o 20. El monte estaba lleno de monos. De allí salieron ellos, los trajeron para aquí. Un día se descuidaron, pusieron al sol a secar la ropita y los otros monos se llevaron la ropa. Pero sorpresa para todo el mundo. Aquellos monitos vinieron vestidos con los zapaticos puestos, con las mediecitas, con los pantaloncitos, con todo puesto, y nadie los enseñó. Y no vieron cuando lo enseñaron porque era interna la enseñanza. ¿Dónde? ¿Quién los informó? El alma grupo. Otro mono. El alma grupo los enseñó. Tú educaste a 20 monos, pero no sabías que estabas educando a 200 monos del alma grupo. Todos reciben el beneficio. Si tú en casa cuidas a un perro, estás cuidando sin saber a los 200 perros del alma grupo. Le estás dando el mismo amor a todos y todos van a sentir igual. Y van a responder con esa enseñanza y con ese beneficio. Fíjate en qué forma, Dios, el divino, hace para que esos pobres infelices, que todos no son dichosos, todos sean dichosos. Uno solo que sea beneficiado, todos son beneficiados. Ahora tú. Una cosa refrescante, ayer en el noticiero, ya terminando, lo que pusieron fue un fragmentito de nada. La señora que había criado para que después dejarlo en libre, ¿no? Sí. En cautiverio para dejarlo libre. Unos lobos, Sí, dos, unos tres lobos. parejas de lobos, lo soltó y después ella vino al cabo del buen tiempo, regresó al lugar y no solamente la reconocieron como algo Como benefactora. sino no solamente los que ella crió, sino Sí, todos los todos los demás. demás. Porque era el alma grupo la que recibió el beneficio. Eso es un buen Increíble. Y fueron lobos, pero animales salvajes. Salvajes. Sin embargo, sí, no domesticables, sin embargo, fíjate. dieron sentido de amor sobre esa Fíjense, esa es una forma en que Dios hace para que todos reciban el beneficio, porque tú no puedes tomar una jauría, coge uno solo. Sin embargo, todos reciben el beneficio. Es una forma de beneficio colectivo. Bien, ok, pero cuando el hombre sale, y mi motivo de esta conversación es el egoísmo. Cuando los animales están en el alma grupo, están disipados en una sola mente, son múltiples, pero cuando el hombre se hace individual, quiere decir cuando el ser que está allí
tiene un acto especial, se tira al río, salva una niña. Yo siempre pongo el ejemplo ese porque es el primero que me viene. Muere o no muere, pero se tiró, se arriesgó por salvar a alguien que no era él mismo, no era un yoísmo, sino para otra persona. Eso se considera un acto espiritual, causal. Tuvo una vibración causal, creó una vibración causal, creó un ego. Inmediatamente se individualizó de los demás porque ya tenía vibraciones causales. Se quedó individual, ha hecho una individualización y le desciende el aspecto padre. Se convierte en un hombre incipiente, pero hombre, ya no un animal. De aquí en adelante él va a tener un alma para él solo. No va a compartir el alma grupo, ya es un hombre individual. Ahora, mientras que pasan los primeros años y las primeras encarnaciones, ese ser individual no tiene autoconciencia de su individualidad. Las primeras 100 vidas se las va a pasar explorándolo todo, pero cuando nacen las segundas 100 vidas, ya no se da, ya no coge un mango de la mata, hay que llevarse un saco de mango. Porque se ha dado cuenta que si se lleva un saco no tiene que estar caminando tanto o buscar al otro día un mango. Se lleva todo de un grupo, eso es egoísmo. Y se hace egoísta, cada día es más y más y más y más y más. Y llegando a las 200 vidas es una bola de egoísmo. Horroroso de egoísmo. Qué egoísta fulano, qué egoísta. Ves que se está separando. Él se está separando cada vez más de lo que fue en el pasado. Se está haciendo individual hasta que llega al final, a donde ya deben de llegar. Una vez que llega a la última lección de la separación o del egoísmo, a eso se le llama sendero de ida. Se llama Paraviti Varga. Ya llegó al Paraviti. Entonces ya él empieza en el Nibriti Varga, en el retorno. Le va a durar el Paraviti hasta que lo aprenda todo y en verdad alcanza hasta las 400 vidas. En el Paraviti. Y después empieza en el Nibriti de retorno. Empieza a dejarlo todo, empieza a tener, eliminando las nidanas, y volvamos a las nidanas. Así que el Paraviti es aumentando la vibración de sus nidanas. Cuando llega al máximo, ya no tiene necesidad más, ya está saturada su alma, lo sabe todo, lo reconoció todo, fue todo lo separado, egoísta, todo lo separado que tenía que ser, llegó al borde máximo. Ahora viene en el Nibriti. Es otra vez hacia adentro, con meditaciones hacia adentro, buscando el Dios interno, la verdad, dejando todo lo grosero afuera, dejándolo todo, hasta que se separa de los pares del cuerpo. Y puede tener el éxito. Es decir, vamos a continuar las nidanas, que son las causas de la siguiente encarnación. Hemos dicho entonces que Trishna es el deseo de nacer, tener sensaciones. Que las velanas son las percepciones de todos los sentidos, que Esparza era el sentido del tacto, que necesitaban tenerlo, era necesario el sentido del tacto, tenía que sentirlo. Ahora viene el Chadayatana, que es cuando el hombre se logra identificar con sus órganos de la sensación o de la percepción, uno por uno, y los diferencia y lo llega al máximo. Educas el oído a ser musical, educas el olfato, educas el tacto, gustas de la seda, empiezas a tener selecciones del tacto, vas mejorando uno a uno estos estados. Este es el Chadayatana, que es el estado en que el hombre va mejorando las percepciones táctiles y gustativas, olfativas, todas, de todos sus sensores. La personalidad que obtiene se le llama, dentro de las nidanas, porque tuvo que nacer para eso, se le llama que ha nacido como un Namarupa. Namarupa, ¿qué es decir? Es una personalidad. Es un Namarupa. Ha sido ya un Namarupa. Tiene una personalidad cambiante, porque el ego necesita que tú desarrolles 700 encarnaciones y vas a tener que rotar por 700 tipos de vivencias diferentes. Fíjate tú. Así que las vivencias corresponden a los rayos primarios del ego.
El ego lanza un rayo primario y nace un niño. Muere y regresa el rayo primario y nace otro rayo primario y regresa. Con la característica que no siempre regresa en el mismo tipo de rayo y subrayo. En una personalidad tú naces con el rayo del 1-3. Eres un hombre de gran voluntad y de gran observación y de gran diferenciación que todo lo organiza. Un gran organizador de primer y tercer rayo. Después, empieza, y al mismo tiempo una mente muy abierta, porque el tercer rayo hace que tengas la mente maravillosa, la mente disciplinada, la mente organizada. Entonces digo que es el rayo del orden, de la organización, de la perfección, de la selección de las cosas. Ese rayo que es tan bonito que en los administradores, en los individuos que hacen las cosas, que les gusta el orden, ese orden. Bueno, el rayo 3. Pero en la siguiente encarnación no nace como 1-3, puede nacer como el 2-5. Es decir, es ya lleno de amor, pero en la ciencia. Amor, un amor, pero amor pasional por saber ciencia. 5. En la otra encarnación no nace 2-5, nace 3-7. Es decir, orden y ritual, es más todavía, más selectivo. En la otra nace en el rayo 4, en el rayo de la armonía, en el rayo armónico, nace en la armonía, en todas las artes, en todo lo que es el orden del centro. El cuarto rayo es el del medio, el del gran equilibrio. El equilibrio, el que lo sopesa a todo y el que va hacia la armonía universal. Con un rayo primario o con un rayo secundario. Así que el hombre tiene que pasar rotando en la Tierra por los 7 rayos primarios y distintos rayos secundarios y tiene que saberlo todo. No olviden que el ego necesita saberlo todo del sistema isbárico. Y para eso se nace en el sistema isbárico, para saberlo todo. Y no vas a ser siempre del primer rayo, no vas a ser siempre del tercer rayo, no vas a ser siempre del séptimo rayo, no siempre en el ritual, no siempre en la ciencia, no siempre en el arte. Vas a tener que rotar los 7 rayos que tú tienes adentro, porque tú tienes los 7 rayos. Cuando un individuo llega a ser adepto, ha desarrollado los rayos todos. ¿Y cómo lo vas a desarrollar todo? No, porque tienes que nacer en todo y llevarlo a la perfección. Te dice, porque es un hombre, por ejemplo, llegó a ser un Buda. Vamos a no ir tan lejos, porque ya los Budas, además que puede ser de 2 tipos, de primero y de segundo rayo. No hay Buda de tercer rayo. Pero los Bodhisattvas sí. En la séptima iniciación tú puedes nacer en cualquiera de los 7 rayos. En el primer rayo como Manu, en el segundo como Cristo, en el tercero como Maha Chohan. Chohan de los 5 rayos restantes de la ciencia, del ritual, de todo, de la armonía, de la belleza, de todo. Los 5 rayos. O sea, ese que tú tienes, porque llegas hasta el séptimo, hasta la séptima iniciación, con todos los rayos. Ya después tienes que variar porque a la evolución actual que nosotros en el primer rayo tenemos, la Tierra vibra en el primer rayo. Esta Tierra en que estamos nacidos vibra en el primer rayo y vibra la vibración es en Fa natural. Acuérdense, Fa natural. Vamos a ver, estoy hablando de las Nidana, y estoy diciendo a ustedes que el Chadeyavatana son los órganos de las sensaciones, que el Kamarupa es la personalidad, el Namarupa. Entonces ahora viene Viksnana. Viksnana es el perfecto conocimiento de todas las cosas. Tú tienes que llegar a saberlo todo al 100, no al 90, porque si lo sabes al 90 te falta por saber. Y el ego busca el 100, porque no puede ir desinformado. Acuérdense ustedes que toda la información que se logre tener a través de las personalidades, el ego la recibe, la acumula y cuando todo es una maravilla, la pasa a la mónada. Porque en realidad el ego es un vehículo de la mónada. Es el vehículo de la mónada que puede ponerse en contacto con las personalidades. La mónada va a ponerse en contacto con las divinidades de los hombres. Cuando el hombre logra su divinidad a través del ego. Cuando baja la gracia celestial, baja a través del ego, viene de la mónada. Directo por el ego a la personalidad. El ego tiene que ser glorioso. Todas las iniciaciones que reciben los
los seres del mundo, los que han logrado los estados iniciáticos de conciencia. Los estados iniciáticos de conciencia es niveles de conciencia por arriba del mental. Es el causal, es el intuicional y es el átmico. Estos estados, y después el átmico lo van a expandir hasta el máximo, hasta el rubio, a los estados únicos de conciencia. Son expansiones de conciencia, estos estados iniciáticos. Todos los seres que logran las iniciaciones, entonces pueden tener contacto directo con su divinidad. Pero antes no. Nosotros estamos, lo más que podemos es sentir las aprobaciones o desaprobaciones del ego. El ego no habla, el ego no piensa, pero él percibe y concibe. Nosotros vamos a concebir a través del ego. Las ideas nosotros vamos a acumular en el mundo de las ideas. Nosotros vivimos en el mundo de los pensamientos. Pensamientos, reflejos de ideas bajados a través del ego. Bajan las ideas de los arquetipos, bajan al ego y las ideas bajan como pensamiento. El hombre se llena de pensamiento y cuando el pensamiento es perfecto, logra contactar con su ego. Para contactar con el ego, el hombre necesita salirse de la bipolaridad. Mientras que el hombre esté en la bipolaridad, está atrapado en la tetractis inferior. Como hombre. Y va a estar como en el Namarupa, en los mundos del Namarupa. Este vehículo es Namarupa. Sueltan el Namarupa cuando suelta la bipolaridad. Y entonces el hombre puede unirse al ego. Un alma que se une al ego es iniciado. Así que las iniciaciones las va a recibir ¿quién? El ego. Nunca las personalidades. El juicio final que va a suceder cada X años, cada X ciclos en la tierra, son momentos en que van a ser depurados una cantidad de seres que no avanzaron lo suficiente y van a ser sacados de la evolución. Dice que siempre ha de suceder en la quinta subraza de la quinta raza. Así que estamos cercanos a cierta depuración. Pero los juicios finales, bajo ningún concepto, se va a enterrar el hombre. No hay ningún cadáver que saca de la tumba. Porque los juicios no es para los cuerpos, no es para la tetractis, es para los egos. Los que van a ser juzgados van a ser los egos. Si el ego logró tener la evolución que se esperaba de él, el ego como un capullo, como un bulbo, que llegó a germinar del tamaño que se necesita, sí, él califica para la siguiente evolución, puede continuar con la evolución. Este se quedó muy pequeño, no lo logró, separo, que vaya a otra escuela. Habrá otros mundos, otros ciclos de enseñanza, ellos van a vivir en nirvana interplanetario, de una cadena a la otra, de una cadena a la otra. Es un nirvana maravilloso. Bajo ningún concepto hay suplicio. Es un estado de expansión de conciencia en la conciencia del Manu-cimiento. En las corrientes nirvánicas del Manu-cimiento habrán de dormir los sueños intercatenarios de una cadena a la otra. Esos seres, hasta que vuelvan a despertar allí, bajo ningún concepto, los juicios finales van a ser de los hombres. Yo lo veo en Europa y si el día que se levanten los muertos de la tumba y el juicio final, no, nada más sucederá así. Van a ser los egos los suicidados, los egos. Y no juzgados para castigarlo. Sigue evolucionando en este plan porque sí, vas a sacarle sustancia a esto, vas a sacarle provecho a esta evolución. Pero mira, esto en el grupo no, porque no llega a nada. Hay que dejarlo porque no pasaron de grado. Hay que dejarlo tranquilo, no te hagas escuela. Todo el universo, todo lo que ustedes miren, cuando ustedes abran sus ojos, ese cielo lleno de estrellas, de constelaciones, todo, y lo que no se ve, vamos a decir, que hace falta telescopios muy altos para poder ver. Todo eso es un mundo de posibilidades. Porque son Física cuántica. Son del universo manifestado solar, quiere decir del séptimo cosmos. Todo lo que ustedes vean por ahí para allá es séptimo cosmos. Y nosotros no tenemos visión para ver el sexto cosmos, ni ver el quinto cosmos, ni el cuarto cosmos. Nosotros no vemos los cosmos superiores, nada más que vemos el inferior y algunas cosas. Porque nosotros de las materias nada más que vemos el sólido y el líquido, pero ya los gases no lo vemos, y los éteres menos todavía. Así que tenemos muy limitada la retina, que nada más que ven los cuerpos opacos estos, que reflejan luz, pero son sólidos y líquidos, más nada. Algunos gases, porque se pintan de colores, porque si no ni los vemos. Salió un gas azul, verde, amarillo,
No sé. Pero si es así transparente, no lo vemos. Nosotros no vemos el aire, lo sentimos, pero no lo vemos. La retina no lo capta. Así que no podemos valorar las materias porque no las veamos. Es importante. Y los juicios son del ego. Son del ego. Vamos a continuar entonces. El Vijnana habíamos hablado que era el perfecto conocimiento. Este perfecto conocimiento tenemos que obtenerlo. Si tenemos el conocimiento por la mitad, tenemos que seguir naciendo hasta obtener el 100% del conocimiento para poder entregar ese tipo de éxito al ego. El ego no se puede quedar con la mitad del conocimiento de las cosas, porque entonces ¿de qué le sirvió haber empezado en la evolución? La evolución tiene que ser hasta el final. Vijnana te obliga hasta el final. Después tenemos el samskara. Samskara es todo tipo de vibración en los mundos sencientes. Toda la vibración que tú tengas en los mundos sencientes. Los mundos estos de manifestación. Samskara son todas las ideas, todas las formas de proyección, de impresión. Tú eres así, tú eres así, tú eres aquí. Tiene tantas vibraciones, los sankaras son diferentes. Porque no tenemos similaridad tú y yo en la forma de ver las cosas, tenemos parecidos los samskaras, la forma de captación de los verdaderos, esas vibraciones. Así que acuérdense que son acciones en los planos ilusorios. Los pensamientos son acciones. No crean ustedes que la acción solamente se produce por las palancas físicas del cuerpo denso. Las emociones son acciones, pensamientos es acción. Todo lo que mueva la materia es acción. Movemos el pensamiento y movemos la materia mental de quinta dimensión. Movemos los sentimientos, movemos la materia de cuarta dimensión. Movemos la materia física a través de los impulsos. Quiere decir que cada vez que tú muevas o desplaces la materia hay una acción. Por eso se dice que samskara es acción de los planos ilusorios. De cualquiera de los planos ilusorios. Todos los planos solares son ilusorios. El séptimo cosmo entero está envuelto en Maya. Y precisamente está hecho porque ustedes creen que los isvaras solares han creado y han permitido el maya, los mayas. La ilusión. ¿Por qué las verdades fraccionarias? Nosotros no podemos ver la verdad absoluta, sino la verdad fraccionaria, como así jorobada, pequeña y fraccionaria. Porque nosotros no tenemos estado de conciencia para ver tal y cual es la verdad. Tenemos que ir ascendiendo lentamente a través de nuestros samskaras. Tenemos que ir adelantando paso a paso por los sankaras hasta hacerlos luminosos. Pero la verdad es fraccionaria porque nos da enorme resistencia. Estos son los mundos de la resistencia. ¿Tú sabes para qué la resistencia? Para que te esfuerces. Porque el músculo crece cuando hay resistencia. Y la resistencia no puede ser tan grande que te raje el músculo. Tiene que ser dosificado. Estos son mundos dosificados de resistencia. Nosotros vivimos en los mundos de las adversidades. Estos son mundos de las adversidades. Mundos de aviria. La palabra aviria quiere decir desconocimiento de la verdad. No sabemos la verdad. Vivimos en la falsedad, en aviria, en el maya, en la ilusión, en la gran resistencia. Los mundos etéricos, los mundos enteros etéricos son menos resistentes que los mundos densos. El mundo denso es más fuerte. Los mundos astrales son menos resistentes que los etéricos y menos que los densos. Los mundos mentales son de poca resistencia. Y los mundos búdicos son maravillosos. Casi no hay resistencia. Por eso que la mónada podía vivir en los mundos anupadar, pero no podía vivir en los mundos átmicos, porque ya era mucha la resistencia para ella. Y mucho menos en los mundos sólidos. Bajan entonces las personalidades. Baja el ego y después las personalidades, porque no puede, porque tiene una gran resistencia. Estos son mundos de enorme resistencia. Y la resistencia está para formar los músculos del espíritu. La dosificación. Dios no da pesos fuertes a espaldas débiles. Se lo dosifica. Es dosificable. Poco a poco, lentamente, para que el ser vaya ganando la fuerza que necesita. Una gran precipitación de fuerza lo aplastaría. Todo es dosificado, todo es así en toda la creación. La leche de la madre
a los recién nacidos es en pequeña dosificación, hay una emulsificación de las grasas, no sale la grasa pura. Las primeras lactancias de los animales es una pequeña cosa que no acaba de ser leche, es una sustancia proteica de profunda proteína que mueve los intestinitos del animal, los mueve, pero dosificada. Después empieza a hacerse más espesa la grasa, más espesa, hasta que llega a ser grasa pura, como la vemos flotar en las mantequillas de la leche, sin hacer nada, flota solo, porque está muy poco emulsificada. Pero está bien emulsificada en el calostro, que es la primera leche que no acaba de ser leche, sino es una dosis. Todo lo dosifica el Señor, todo está dosificado. Y a nosotros la resistencia se nos pone en el mundo de máxima resistencia. Por eso cuando en la cadena lunar los llamados pitris solares, los pitris que fueron los seres animales que llegaron a ser hombres, se individualizaron en la luna, los que lo lograron en el planeta más denso se consideraron los más aptos, los egos más fuertes, los mejores formados. Se formaron de esos animales los egos más fuertes. Hoy en día los Pitris 4, que son los grandes instructores de toda la humanidad, porque tienen egos poderosos, mentes poderosas, formadas por la gran resistencia de la tercera cadena en su planeta 24. Recuérdense que el último planeta 25, que es el más denso de todos los planetas. Nosotros estamos también en el mismo planeta 25, pero de una cadena más fuerte todavía, porque esta es sólida. Esta es densa. Así que sepan que nosotros vamos a hacer en distintos tipos de planetas a medida que lo necesite los esquemas de evoluciones que nosotros hemos enseñado a ustedes. Fíjate que las rondas van bajando, llegan hasta aquí y después van subiendo. Y después vuelven a bajar y vuelven a subir, vuelven a bajar y vuelven a subir, y cada vez bajan más hasta que llegan a donde tienen que llegar. Pero no es un descenso continuado, pero descenso y descanso, descensos y descanso, descenso y descanso, descenso y descanso y descenso. Ya después empieza descanso así y va elevando hacia arriba. Fíjate que hasta las cadenas son con descanso y con dosificación de la resistencia. Estos son mundos de enorme resistencia. Por eso la oportunidad que tienen los hombres que nacen en los planetas 25 de la cuarta ronda, de la cuarta cadena, tienen la posibilidad única en todo un esquema evolutivo de esta misma encarnación pasar directamente al divino. Hacer el grande esfuerzo para pasar directo. Si nosotros tomáramos en serio la vida, en serio es no fallar, no falletear, que hacemos nosotros constantemente. No, después estoy muy cansado de tanta rectitud, estoy dando un chance. No te des un chance. No te lo des, estás en el momento de no darte chance. No te des ningún chance. Toma lo más que tú puedas, la seriedad mayor que tú puedas y ve en ascenso, que todas las fuerzas te van a subir. Porque aunque no lo sepan, el ascenso es más fácil que el descenso. Nosotros somos divinos, nosotros venimos de arriba. Las mónadas cuando fueron imbuidas para que vinieran para abajo, muchas se negaban y volvían para arriba porque les costaba trabajo vivir, el mundo tan horrible, tan desesperantemente densos. Y llegaron hasta aquí, hasta donde estamos nosotros. Sufrimientos extraordinarios, pero para irnos para arriba es rapidísimo, hay que regresar a casa. Es regresar a casa. Por tal motivo no se crean que dejarlo todo y regresar al Padre es muy malo, es buenísimo. Es buenísimo, es soltar la carga sin soltar la responsabilidad de lo que tú tengas. Tú eres un ser que tienes que irte. Fíjate que nunca llega el capitán solo al Padre, va con sus roles, con una gran legión de hombres. Jamás Francisco de Asís llegó a Dios lleno de adeptos y de arate y de iniciados de tercera y de segunda y de primera iniciación, seres comunes y corrientes a quien él les prodigó la bendición de las emanaciones del Espíritu. Él le hizo sentir con vibración simpática el amor del Padre, la libertad del Espíritu. Y los hombres no pudieron por menos que ir con él. Fíjate si era así, que los animales le hacían coro cuando él entraba en oración. Los animales le hacían coro porque sentían las vibraciones del alma de un gigante
como Francisco. Cuando le destruyen el templo, vuelve a Tantas cosas. Y sin embargo todos se unían a él sin saber por qué y se iban con él, lo dejaban todo. Y hacía lo que decía el Señor, déjalo todo y ven conmigo. Y regresa. Y era tan sencillo después que se va, ya que se suelta todo, que ya lo dejaste todo. El ascenso a Dios es rápido, porque tú eres de allá, tú no eres de acá. Estos son mundos falsos, mundos equivocados, mundos falseados. Aquí no está la realidad. Todos no vivimos en la realidad. Estos son mundos muy difíciles de mantener. Vivimos en ellos porque hacemos enorme esfuerzo por estar en ellos. Si soltáramos el esfuerzo, si soltáramos los amarres, nos iríamos como el globo lleno de gas hacia el cielo, porque no podemos aguantar esto. Porque esta no es la realidad más allá. Y así lo dicen los tratados. Entrar en la realidad, más estos son mundos manifestados, ilusorios, mayáticos, mayas, donde la verdad está invertida y fraccionada. Bueno, veamos entonces qué cosa es avidia, que es la última de las nidanas. Avidia es precisamente la ignorancia. Por eso nacemos en los mundos de la manifestación, porque no sabemos nada y tenemos que aprenderlo todo. Por eso estamos aquí. Esta es avidia, el mundo exactamente de la ignorancia. Nosotros somos ignorantes. Avidia es ignorancia, desconocimiento de la verdad. Bueno, aquí se termina la nidanas. Sí, como usted es un adepto, o los adeptos que ha habido, se supone que ellos controlan todo ese conocimiento y por ejemplo saben de medicina, de ciencia, de música, de pintura. ¿Cómo se llama? El de la Blavatsky, se llama aquel, Lara, aquel, es la que se la sabe toda, vamos a decir, tú le preguntas de medicina, de ciencia, de los planetas, todo lo conoce. nosotros vamos a ver que estos estudios se han hecho para los estudiantes que quieran de verdad hacer el esfuerzo, a los que quieran de verdad hacer el esfuerzo. Vamos a ver aquí nosotros lo que se llama Chaturjana. Este nombre es un nombre sánscrito, también como todos los nombres se le conoce así, porque es que son las causas y Bueno, lo que se ha enseñado es que un adepto, aquellos seres que llegan a la quinta iniciación, no es que se lo sepan todo, sino que tienen la capacidad, la facultad de cuando concentran su atención en determinado punto, en determinada disciplina, son capaces de asimilarlo todo. Pero no es de imaginar que tengan una bolsa así, de un carro con una bolsa que contiene todo. es que tal vez no te entendí con lo que me estabas diciendo, pero seguro que no te había entendido con exactitud. Contesta tú, no me... Son capaces de, tú le preguntas, como lo dije ahora, si viene otra vez de preguntar algo sobre cómo se hace el hierro, él podía enfocarse en eso y ya te lo contesta. Bien, él lo No es que sepa. él te entendió lo que tú quisiste decir y yo no te entendí. Mira, el asunto es lo siguiente, que la capacidad una vez establecida es la formación de vehículos de conciencia. El hombre está lleno de vehículos de conciencia inactivos, pero cuando un adepto los pone en actividad, ya nunca más dejan de estarlo. Y tienen los poderes propios. Yo les había hablado a ustedes de cuando un individuo podía tener poderes, actividades de niveles de conciencia en los vehículos de conciencia, por ejemplo, públicos o áticos, tenía los siddhis mayores, tenía el poder llamado siddhis mayor, que yo acabo de decir en la reunión anterior con ustedes. Es el individuo que tiene nivel de conciencia en alma. Este individuo con niveles de conciencia en alma está en el adeptado. Es decir, que un arat todavía no tiene nivel de conciencia en alma, pero el adepto sí, de quinta iniciación, sí tiene un nivel. Acuérdense que en el plano álmico nosotros tenemos 4 subplanos. El séptimo subplano, cuando se domina completo, te conviertes en adepto. El sexto subplano, cuando se domina completo, te conviertes en mahati. El quinto plano, de abajo para arriba, digo el sexto, cuando lo terminas completo, te conviertes en un bodhisattva.
Y el séptimo y último, cuando llegas a completar completo con todo el conocimiento al final, te conviertes en Buda. Pero si se trata de un Arhat, de un adepto que está en el primer subplano, dominando el primer subplano y ya lo logró porque recibió la quinta iniciación, este ser tiene los poderes de Atma y tiene los siddhis mayores. Y a través de los siddhis mayores, él tiene la voluntad de saberlo todo. Él puede obtener el conocimiento de la universalidad, la conciencia del planeta. El planeta posee una conciencia formada por todos los seres que gravitan y viven en él. Toda la gran fraternidad blanca pues conoce una enorme cantidad de conocimientos de todos los planos y está formando una capa alrededor de la tierra de ese conocimiento, donde están los arquetipos logrados por ellos. Un adepto puede lograr llegar a esos arquetipos que están plasmados ya en los planos átmicos, y entonces saber todo lo que se le pregunta de una cosa. Si ahí no encuentran la verdad, pueden buscar en la mente del mejor proyectador del conocimiento que existe en la tierra, el más avesado, y inmediatamente lo pone. Si tú le haces la pregunta a un adepto de algo muy especial que él no domine, él proyecta su mente, capta en el área donde él ya es un adepto, el conocimiento de la mente de cualquiera y la toma y te lo dice. Es decir, los adeptos tienen esa facultad, ese siddhi mayor, de poder hacer este tipo de análisis, de este tipo de sabiduría. Los maestros, cuando no conocen un conocimiento y le preguntan de algo que no saben, inmediatamente toman este poder, buscan, al instante te dicen todo, por sabiduría, omnisciencia. Eso se le llama omnisciencia. Han alcanzado la omnisciencia. Para alcanzar la omnisciencia, tienen que ir a los lugares donde existe la omnisciencia. Pero ya tienen los vehículos logrados de la omnisciencia y van a ir lo que hay. Es decir, nuestro poder pensante, que no lo tenemos como mente inferior, tenemos que ser educados en la universidad y coger los pensamientos de otros hombres y memorizarlos y razonarlos hasta hacerlos nuestros. Este es el conocimiento mental prestado que tenemos. Pero el de la omnisciencia es la verdad nata en su nombre. Por eso son omnisciencia. Bien. Perdona, pero no te había entendido. Un ejemplo muy gráfico, vamos a decirlo así, es, por ejemplo, no es de suponer que todos los adeptos conocen todas las lenguas, todos los idiomas que se hablan en el planeta. Ese no es el caso. Pero si a él es necesario aprender el idioma que se habla en Finlandia y se concentra, inmediatamente se convierte en un lingüista supremo de esa lengua. lengua. Es por este poder. ¿Te das cuenta? Por el diablo. Creo que es un ejemplo que ilustra. Él no tiene en su archivo mental todo el conocimiento. Tiene capacidad para llegar al conocimiento. No, sí, ya obtuvo la omnisciencia. Bueno, vamos a ver el Chatur Joni. El Chatur Joni, que describo yo a ustedes ahí para que entiendan, por lo menos que existe ese concepto. Son las 4 formas en que se puede lograr nacer. Nosotros habíamos hablado de las causas del nacimiento. Vamos a ver cómo se nace. Hay 4 formas especiales. Son más, pero vamos a decir las fundamentales. Los primeros 4 son: la primera, nacida de matriz, por parto. Esos son los mamíferos. Todos los mamíferos, incluyendo las ballenas, incluyendo los delfines, todos los seres que aunque sean de acuáticos, pero que son por parto y que crían por mama, son mamíferos. Este es el primer tipo de nacimiento dentro de lo que se incluye el hombre. Y los animales de la tierra, más adelantados, los animales que se están individualizando. Se dice que hay 5 animales que se individualizan en la tierra y que hay 2 desconocidos. Esos 2 desconocidos no hablan de ellos. Y nosotros tenemos cierta impresión, pero nosotros no podemos darlo por dado. Porque son en realidad seres nacidos en la tierra. Acuérdense que el hombre, si ustedes estudian la forma de los rayos, los 7 rayos, van a darse cuenta a través de la lectura de los 7 rayos que hay un animal para individualizar los hombres de cada rayo.
Yo estaba leyendo la obra de los 7 rayos que tenemos aquí y mencionan, por ejemplo, más o menos en esta forma, el rayo primero y el rayo segundo no dicen el animal. El tercero dicen que es el elefante. Que el cuarto es el mono. Que el quinto rayo es el caballo. Que el sexto rayo es el perro, es el de la devoción. Y que el séptimo rayo es el gato, es el ritual. Es diferente a como yo lo estudiaba en La Habana, cuando yo estaba en La Habana, que decían que el cuarto rayo era el gato. Y yo lo veía tan lindo porque yo decía, bueno, los gatos son suaves, caminan con mucha armonía y son bellos, son artistas. Pero en verdad que las magias rituales de todo Egipto y él usaban el gato. Es un animal Para sagrado. todos los fenómenos mágicos de magia ceremonial usaban el gato. Así que yo me caigo ante eso y parece ser que el gato. Sí, un poquito más, y yendo un poco más en eso, ¿no? Yo tengo un libro en la casa, que incluso lo trata, que menciona que en el Egipto antiguo el gato era elevado a un nivel de animal sagrado, como decía la vaca en la India. Claro. Cuando en una familia se moría un gato, los hombres se afeitaban las cejas. Oye, ¿tú qué cosa más rara esa? Y en Egipto se ha encontrado, sí, una cosa bien rara, como señal de luto. Se afeitaban las cejas, ¿no? ¿Qué cosa? Y en Egipto los momificaban y los enterraban como Sí, y hay cementerios de gatos nada más en Egipto. Sí, porque es que era específicamente para la magia, era magia ceremonial, entonces por ese motivo es así. Ahora, sí, Es conveniente que no se tome eso que se acaba de expresar como un conocimiento absoluto, porque es dado por Ernest Wood, que fue un autor teosófico, pero no fue dado por una Blavatsky, ni por un Ginarayadasa, ni por un Taine. Es un escritor muy conocedor no de podemos teología. asegurarlo. O sea, Pero bueno, que yo le menciono es lo que afirma Ernest Wood. Otras fuentes que yo he conocido han dicho distintos animales. por eso me ha pasado Se también. consideren. No, pero Bueno, yo leí, en no general. fue un libro de teosofía, fue un libro soviético de zoología. Sí, Son sí. libros de animales. Bueno, vamos a ver aquí. Hemos visto que las 4 modos de nacimiento, el nacimiento por parto de los mamíferos. El otro es el nacimiento por huevo. Este nacimiento por huevo corresponde más bien a las aves, a los reptiles y a muchos insectos. Hay otro nacimiento que nosotros conocemos que es el conocimiento por humedad, en la humedad. El conocimiento de las amebas y los desplazamientos ameboideos, la forma por fisiparidad, que se dividen en distintos seres. Las células se dividen por fisiparidad en 2, dan nacimiento a células distintas. Todas estas cosas de los organismos nuestros es por fisiparidad. Existe también por yemación. Nosotros vemos las rosas, cogemos una yema, la sembramos y nace y crece por yemación. Existe otro es por trasudación. Este de trasudación no lo vemos nosotros, pero sin embargo en la doctrina secreta se dice que los primeros hombres de la tierra, la primera reproducción era por trasudación. También eran conocidos la trasudación como nacido del sudor. Nacido del sudor. Se le formaba sobre el cuerpo del hombre. No, era asexual, no había sexos. El hombre sentía, se le formaba una protrusión como una tumoración, se la hacía grande, se le iba desprendiendo como una verruga y caía. Y él seguía su camino porque eran hombres muy primitivos y aquello crecía y crecía y crecía, ¡pam! Y nació un hombre ahí, seguía. En la época Esa masa. lemuriana. La época de la Lemuria, las primeras subrazas lemurianas. No olviden que las primeras 3 subrazas lemurianas eran etéricas, pero en la tercera, la mitad de la tercera se fueron convirtiendo en densas, porque los hombres etéricos, debido a que fueron poniéndose en contacto con la materia grosera, con los polvos del aire, el aire mismo, el agua, la humedad, se le fueron interpenetrando en sus propias sustancias etéricas, lo fueron plasmando hasta que llegó a ser plasmado. Y esos primeros seres plasmados se reproducían por llamación y por exudación, por las gotas de
el sudor. Le decían locos del sudor, una doctrina secreta que así era la forma. Después vino la forma de reproducción sexual, bipolar, es decir, eran hermafroditas. Ellos parían solos, constantemente, de ellos mismos, constante, cada X tiempo, un par, nacían muchachos, no era reproducción sexual. Después se dividió el sexo en dos y nacieron los hombres y las mujeres. Fue cuando hubo la división del sexo, como tú lo ves ahora en forma de gametular, diferenciado. Pero no obstante lo cual, todas estas reproducciones existen en los distintos reinos de la tierra, que son varios. El humano no es el único reino de la tierra. Y la reproducción es para todos los reinos de la tierra. Existe también otro que era por súbita autotransformación. Esa le decían que es la reproducción, decía así, de comida, reproducción de los bodhisattvas, de los seres iniciados, que es lo que nosotros después vamos a ver como en realidad precipitación. Se precipitaban, Blavatsky decía que de súbito se le precipitaban los instructores, que ella se asustaban. Y eran físicos, Eran físicos. Pues alabamos yo creo. Físico, era por precipitación, pero bueno, la precipitación no es una forma de reproducción porque era transitoria, igual que son los mayavirupas. La forma mayábica en que se forma el hombre, puede estar varios días en ustedes, si toca algo, deja la huella digital, puede ingerir alimentos, puede tener una vida normal, con un cuerpo denso, pero igual que se manifiesta, desaparece. En realidad yo les escribí a ustedes aquí, dice, por la creación de Mayavirupa o cuerpo ilusorio, mas no es en realidad esto una forma de nacimiento, pero sí de existencia transitoria. Para que no se diferencie, para poderla diferenciar de lo que en realidad son el Chatur Chon. En realidad Sí. lo que crean es un vehículo para andar en el mundo material. Es de momento, una necesidad de... Como quien dice, bueno, déjenme agarrar un avión para ir Sí, sí, hay muchas veces que los hombres caen en accidentes graves y los salva Ceres, lo sacan de aquel accidente y nunca se sabe por qué fueron salvados. Y fue un Mayavirupa de un gran ser que lo sacó. Eso no crean que es tan infrecuente, es mucho más frecuente de lo que uno se puede imaginar. Es mucho más frecuente de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que pasa es que se mantiene en silencio y la gente habla muy poco de eso y hay veces que la gente se pasa la vida sin saber quién lo salvó. ¿Quién fue aquella persona que le hizo tanto beneficio? Y yo conozco hasta ejemplos de personas que le ha pasado. No es que yo lo suponga. Bueno, pues estas son las formas del Chaturjón. Yo no sé si a esta hora me convendría para ustedes empezar un nuevo tema. Yo tengo otros temas, pero háganme preguntas. A mí me interesa ahora de todo esto, me preguntan porque es bastante largo. Sí. Elena Petrova No, es un adepto o no es un adepto. ella es una iniciada de alta iniciación. Ella era un arat hasta aquí, conocido. Es un adepto. Yo no sé si logró la iniciación adepto en esa última encarnación. Pero Ella ha era vuelto a un arat. recarnar. Era un arat, ¿eh? Ahora ha vuelto a recarnar Elena. Dice lo que en el pasado oía yo hablar de este tema, que ella sí, tienes que irte ya, deja su Villeiro. En el pasado se decía que ella había hecho el intento de nacer a través de cuerpos abandonados de hombres que habían fallecido, pero que eran, como ella tenía una vibración tan elevada, los cuerpos estaban tan burdos, la vibración. Acuérdense que cada cuerpo tiene una tónica individual. La tónica individual del hombre es importante. Entonces, con una tónica muy sutil, tú no puedes entrar en un cuerpo que tenga una tónica muy densa porque hace vibrar. Vamos a decir un misterio, hace vibrar ese cuerpo de una manera, de una frecuencia tan grande que le puede producir la muerte. Que hace daño. ¿Ah? No sé, entendí. Entonces, fíjate, nosotros vemos que, no, es que no está bien entendido. La vibración de nosotros en el aura es la vibración que tenemos en cada célula. Cada célula de nosotros está orientada en una inclinación kármica. Esa inclinación kármica da la tónica individual. Esta tónica individual se nace de encarnaciones en encarnaciones. La tónica individual que yo tenga en esta encarnación es la misma con que voy a nacer en la próxima. Es parecida a la mitad, pero en este caso es tónica individual. Hace que tenga una orientación, es la brújula
la brújula que orienta a la célula en dirección especial, en una dirección, o hacia un lado o hacia lo divino, pero o bien hacia lo tórrido. Es la orientación de la célula, la orientación kármica de la célula. Esa vibración tónica tú la traes en los vehículos internos. Al pegarte en un cuerpo denso, o bien ya nacido de un hombre que dejó los vehículos y se quedó muerto, y por alguna razón especial ella podía darle vida, hace como levantar al joven del ahogado, por ejemplo, sacudirlo. Entonces la que nace allí es Blavatsky, que no sería el hombre, ya el hombre murió y se fue. También este ejemplo fue el que hizo el Cristo con Jesús. Cuando Jesús terminó su encarnación, que recibió el Aratado, donde llegó a Arat. En ese momento, ganando el Aratado, el cuerpo le sobraba. Y entonces lo tomó el Cristo, que era su maestro, y ahí se convirtió en Jesús Cristo. Usted me ha adivinado la pregunta. Hasta ese exacto, en ese momento se convirtió de Jesús en Jesús Cristo. El Cristo habitó 3 años en el cuerpo del maestro, del discípulo, dando las enseñanzas de Jesucristo. Y en la transfiguración que hizo fue cuando se dejó ver tal y cual era, con sus resplandores en el del aula. Que los discípulos vieron a un ser diferente, de ojos claros, ojos claros, muy claros. Dicen que él no tiene los ojos azules, sino es un color hacia el mal. Un verdadero Cristo. Único. Hay muy pocas personas que nazcan en la tierra con ese color en los ojos. Sin embargo, habitaba el cuerpo de Jesús durante las clases, que era un hombre por su raza de ojos negros y pelo negro, siendo él de pelo claro, Pero bueno, no obstante lo cual, él vivió 3 años en el cuerpo de Jesús y se convirtió en Jesús Cristo. Y después, pues, después que lo crucificaron, él volvió a meterse en el cuerpo de Jesús y se fue de Jerusalén. Bueno, él hizo su labor, tenía que hacer una labor de 3 años, la hizo. 3 años allí. Y la hizo. Ahora, déjeme decir, los seres que hacen esta toma, como por aquí se cuenta, tomaban los cuerpos de los hombres, los habitaban durante un tiempo y se le enfermaban, no la soportaban, la vibración tónica de su vibración áurica era tan fuerte que las moléculas y las células de su cuerpo no la soportaban. Se enfermaban. Y así estuvo hasta que por fin en un cuerpo de un anciano, un sacerdote, muy viejito, bien viejito, pues ella pudo estar en ese cuerpo. Parece que sí estaba más tónico con ella y pudo. Esto es todo, entre comillas, hablado porque se dice. Nosotros no podemos saber eso ni preguntar semejante cosa a nadie. ¿Quién nos va a responder de esta cosa tan bella? Pero sin embargo es una realidad. Durante años se ha sabido que esa transmigración de la conciencia puede ocurrir de un hombre elevado, iniciado, en un cuerpo de un hombre no iniciado, para someter una tarea a realizar un acto necesario. Es posible. Parece una transgresión, pero está dentro de las disciplinas de la ley. En el cuerpo de Jesucristo no pasa eso porque es un hombre con tremenda evolución. En el cuerpo que Dios quería Jesucristo cuando estuvo aquí en Jerusalén, ese cuerpo tenía mucha evolución y ahí podía montarse un fue un cuerpo muy preparado. Fíjate que Jesús, para nacer, los adeptos, vamos a decir, un ser que está ganando iniciaciones, busca tener un mapa genético por parte de los dos, de padre y madre, que le permitan la depuración capitular y nacer en un vehículo que sea de alta frecuencia vibratoria. Como por ejemplo los músicos buscan las familias musicales, porque los mapas genéticos de los músicos tienen una sensibilidad a la música que no lo tienen los hombres ocupadores de leña del mundo. Estos que se han dedicado por años y por generaciones a la música tienen una sensibilidad genética, que son cuerpos idóneos para nacer en ellos los músicos. Por eso que la familia de los Beethoven nacían familias uno de los otros. Y todos nacían buscando ese estado de filogenia. Bueno, muchachos, se me acaba la noche, así que yo creo que tenemos que dejarlo. Los demás temas, poco a poco. ¿Ya?